Yo empecé en el año 1983, nada más terminar Ciencias de la Información, empecé a trabajar en el diario Pueblo como reportero. Entonces teníamos a Arturo Pérez Reverte de jefe y a Antonio Gurriarán de director. Cuando cerró el periódico, porque era de medio de comunicación del Estado y tenían que desaparecer o subastarse, en el caso de Pueblo directamente se cerraba, me vine a trabajar al periódico Levante, que también había pertenecido a medio de comunicación del movimiento, y en este caso lo compró el Grupo Prensa Ibérica, que también es propietario de otras cabeceras regionales. Y como bien ha dicho, pues en Valencia pues empecé en la sección de reportajes, fui jefe de la sección de reportajes, redactor jefe de Comunidad Valenciana y subdirector del periódico, responsabilizándome de la sección de Economía, del suplemento El Mercantil Valenciano y de las portadas del periódico. Es decir, que me presento ante vosotros con una larga experiencia como profesional de la información, hasta hace 6 años, y desde entonces como consumidor de contenidos, o sea, como un lector más que tiene detrás el respaldo de haber sido periodista y conocer más o menos cómo se mueve este mundo. ¿Vale? La conferencia y el periodo que abarca lo he elegido porque ha sido y está siendo trascendental para la información y sobre todo para los medios escritos. Y en este caso puedo hablar de la experiencia que he vivido, porque he vivido toda la transformación, que eran desde en Pueblo, que era de escribir en máquina de escribir con linotipias. Las linotipias era un aparato, tú pasabas la hoja, escribías en una hoja de papel con unas métricas, esa hoja de papel pasaba a las linotipias y en las linotipias había un señor que era una especie de máquina de escribir gigante que hacía tipos de plomo y con eso se componían las páginas, o sea, era un sistema muy antiguo y que no se había modificado prácticamente desde que se empezó. Entonces, os lo digo porque yo paso aquí a Levante, cuando vengo a Levante ya, estuve en el 84, finales del 84, directamente ya empieza, bueno, seguimos con la máquina de escribir, pero en 2 o 3 años ya empezamos con ordenadores. Este periodo, además lo he elegido porque es uno de los periodos más intensos de transformación de la prensa y además se ha producido en una profunda y larga crisis económica de todos los grupos editoriales que ha afectado a lo que es el periodismo en general. Estos cambios, como comentaba, han afectado a estructuras empresariales de periódicos que trataban de adaptarse a un modelo que era completamente desconocido, que era el de la digitalización al principio y las redes sociales posteriormente, en el que las empresas se enfrentaban a lo desconocido. No había referencias anteriores de cómo afrontar estas exigencias y se iban corrigiendo según aparecían problemas. Y esto evidentemente ha repercutido en las redacciones. Las redacciones han tenido permanentes modificaciones de organización y en la forma de trabajar de los propios periodistas. El reto que se presentaba entonces, que estamos hablando de finales de los 80, era bastante grande. Había que pasar de un producto impreso en papel que se financiaba con una publicidad que controlaba mayoritariamente el propio periódico, o sea, los anuncios llegaban al periódico a través de agentes, de comerciales y demás, y el 100% del producto lo controlaba el periódico, que decía el porcentaje que daba a un comercial, a un agente y demás. Eso estaba en sus manos. Y la otra fuente de ingresos, evidentemente, eran las ventas de periódicos. A finales de los 80, eran ventas bollantes. Sin embargo, conforme va apareciendo el sistema multimedia, las redes sociales y demás, el control de esta publicidad, que es el económico de los periódicos, que es lo que hace que cambie el periódico, está en manos prácticamente de 2 multinacionales tecnológicas, como Google y Meta. A ello se suma que la distribución, que es la idea general que quiero exponer, de las noticias
va a unos canales como son las redes sociales, en las que ya la empresa no es la dueña de esa información. La información que hace una editorial pasa a su propia web o a su propio periódico escrito, en caso de periodismo a un periódico escrito, o pasa, en caso de una televisión, pues las imágenes a la web de o a las propias imágenes de televisión. Sin embargo, con las redes sociales, esa información, esa propiedad de la información se difumina. Tú la pones ahí y son algoritmos que muchas veces tienen sesgos ideológicos y condicionamientos económicos. Entonces, la información que llega ya ha cambiado. No es la misma que sale de cuando se genera, cuando la genera el periodista. Creo que es un punto muy importante el que no sean los propios medios en estos momentos los que sean dueños de lo que pasa con su propia información, que puede llegar a ser incluso manipulada. Para hacer historia os puedo decir que la prensa a mediados de los 80, salvo algunas excepciones, era un negocio floreciente tanto desde el punto de vista económico como social. Periódicos y periodistas jugaban un papel crucial en la recién nacida democracia, con una diversidad que enriquecía el debate social y político, alineada con la creación de nuevos medios de comunicación que promovían la libertad de expresión y el pluralismo. Además, en estos momentos gozaban de una relevancia que permitía sensibilizar a la población sobre los problemas sociales y políticos de la época y formar a una opinión pública crítica que en ese momento, según las encuestas del CIS, bueno, no sé si en ese momento era el CIS o se llamaba de otra forma, pero en las encuestas de opinión pública la población situaba a los medios de comunicación como una de las instituciones más fiables, muy por encima, por ejemplo, de la justicia, en fin, era de las primeras. Yo creo recordar que estaba, no lo he podido encontrar, pero me suena que estaba en una puntuación del 1 al 10 sobre el 8, ¿vale? En esos momentos, luego os diré que en estos momentos creo que está por el 4, o sea, la caída ha sido brutal. Hay que entender que en esos momentos la situación política también era muy complicada. 3 años antes había habido un golpe de Estado, 2 años después otro intento, o sea, la situación era bastante complicada desde el punto de vista político, aunque ya hubiera una democracia. Entonces, los periódicos, como os he dicho, tenían el control de la distribución y el control económico, porque tenían su propia publicidad. Pero España, en esos momentos, estaba pasando por numerosas crisis económicas. Durante este periodo del que os voy a hablar, hubo una dura recesión que fue del 81 al 83, a la que siguió otra que fue de finales del 85 a principios del 86. Luego otra de finales del 94 a mayo del 95. Y cuando parecía que las cosas empezaban a funcionar y que todo iba bien, surge la gran crisis provocada por la debacle financiera, que va desde el año 2008 al 2014, que tuvo unas muy graves consecuencias en forma de grandes recortes económicos y sociales. Todo ello, evidentemente, influye en la situación económica de los medios de comunicación, que registran caídas significativas de publicidad y venta de periódicos. Además, durante todo este periodo del 83, de finales del 83, del 83 hasta la actualidad, se va produciendo otro cambio, sobre todo a finales de los 90, que es que la carga financiera de los medios de comunicación va aumentando, porque se van incorporando radios y televisiones para convertirse en grupos multimedia. Eso significa que los medios necesitan más dinero. Y esto se traduce en que hay que buscar capital. En ese momento, con plena caída de ventas, caída de publicidad y aumento de las cargas financieras,
nace un nuevo fantasma, que es el riesgo de la independencia económica e informativa de los medios. Hasta entonces, la publicidad institucional, que es la publicidad que ponen el Estado a través de ministerios y organizaciones estatales, las autonómicas, pues las comunidades autonómicas también invierten mucho en publicidad que va a estos medios, así como las locales, empieza a cobrar una gran relevancia ante la caída de la publicidad comercial. Y esto hace que aumente la dependencia de todos los gobiernos, en el caso de los periódicos estatales, de los gobiernos estatales, en el caso de los periódicos con un ámbito más local, de las autonómicas y de las locales, y a su vez estas administraciones pueden utilizar, y de hecho lo utilizaron, la publicidad como una herramienta de presión política en muchos casos. Yo os puedo hablar concretamente, porque lo viví durante los gobiernos de Eduardo Zaplana, por ejemplo, que el periódico fue muy crítico, el periódico Levante desveló muchos escándalos que al final acabaron en juicios y acabaron en sentencias judiciales en contra del gobierno, y eso llevó a que, por ejemplo, Zaplana retirara la publicidad institucional del periódico para hacer daño. Esto significa que te pone contra las cuerdas. Esta publicidad al final se recuperó, llegando incluso hasta el Supremo, porque claro, la publicidad institucional tiene una forma de distribución que está regulada, que es audiencias por EGM, ventas, o sea, está todo muy controlado. Pero esta publicidad se puede utilizar como una herramienta política. En este caso yo lo digo porque eso lo he vivido yo y se utilizó y se sigue utilizando con cualquier otro medio. Entonces, las editoriales también tuvieron que dar entrada a capital privado o a fondos de inversión, las grandes editoriales, porque si no comprometían el propio funcionamiento de los medios. Y esto también significa que, en cierta medida, la independencia informativa queda también un poco comprometida, porque, claro, hay bancos que meten dinero, fondos de inversión, grandes empresas a través de fondos de inversión. O sea, la inversión en los medios de comunicación nunca suele ser por una cuestión de, bueno, pues vamos a ayudar a... Siempre hay un interés económico en todo. Entonces se van produciendo todos los cambios y, como he comentado al principio, la publicidad comercial, al final, ya cuando empiezan a salir los canales digitales, las redes sociales y demás, deja de estar en manos de las empresas editoriales, ¿vale? Y pasa a multinacionales tecnológicas, especialmente a Google. Google, gracias a su motor de búsquedas, tiene una cuota de mercado del 89,74%, cuenta con un correo electrónico de Gmail de sus clientes, correo electrónico que leen algoritmos y que pueden saber más o menos, pues, con palabras clave, si te interesas porque voy a comprar, porque voy a viajar o por lo que sea. Tiene el conocimiento de la ubicación de sus propios usuarios a través del Maps, a través de Android, que controla los dispositivos inteligentes que tienen que están regulados, que están funcionando con Android. Tiene a Google News. Entonces consigue establecer unos perfiles muy concretos de usuarios con edades, gustos, necesidades de consumo muy actualizadas. Y eso es el producto más apetecible que hay para los anunciantes, porque no es tirar un anuncio que lo va a ver a lo mejor 1 millón de personas y solamente le interesan a 20.000. Esto lo que hace es meter los anuncios directamente en los medios digitales orientados al usuario que está viendo esos medios. Y esto se transforma en anuncios individualizados que se meten incluso en las propias webs de los medios, tienen acceso a estos anuncios.
El ejemplo que, pues, hay 1000 ejemplos que los habréis visto vosotros. Si os ponéis a buscar en una cosa, pues yo qué sé, un teléfono móvil, buscáis 2 o 3 veces y podréis ver que en la página web, cuando abréis un periódico, va a salir un anuncio de teléfono móvil. Esa publicidad está orientada y muy seleccionada para que vaya muy concretamente a eso. ¿Esto qué hace? Pues a los medios de comunicación es un mazazo económico, porque Google pasa a controlar gran parte del pastel publicitario en detrimento de los propios medios de comunicación. Yo creo que estaba alrededor del 80% de la publicidad, de los ingresos publicitarios, los que llega a controlar, pues los periódicos no tienen medios para hacer eso, no tienen medios para hacer seguimientos de los usuarios ni de las noticias. Ahora vamos a pasar a analizar, por ejemplo, qué ha sucedido en las redacciones, pues las redacciones no son ajenas a todos estos cambios. ¿En qué ha cambiado la forma de trabajar de los periodistas, especialmente de los redactores? Bueno, ha cambiado mucho. No se trata de cambios anecdóticos, porque tienen mucha más importancia de la que parece. A finales de los 80 no existían los teléfonos móviles. Los servicios de documentación de las redacciones estaban organizados con carpetas, con recortes de prensa o temáticos también, lo que complicaba mucho la contextualización de las noticias. En esos momentos, la capacidad del propio periodista de conocer la historia, de conocer los acontecimientos que estaban sucediendo en esa época, eran fundamentales para poder contextualizar las noticias. En mi caso, por ejemplo, puedo contar, la información dependía de la capacidad de un redactor para moverse y utilizar sus fuentes. Y en estos casos la relación con las fuentes era la mayoría de las veces muy personalizada, porque era cara a cara, en sitios discretos, bares, cafeterías, en sitios donde no te vieran muchas veces, porque las fuentes normalmente no quieren que les vean relacionados con periodistas. Los redactores, justo lo contrario a lo que sucede ahora, no pisaban apenas las redacciones nada más que para ir a escribir o para realizar algunas llamadas por teléfonos fijos, o sea, no eran móviles, por teléfono fijo para intentar contrastar la información o quedar y demás. Yo os puedo decir como anécdotas, pues, por ejemplo, yo en Pueblo estaba trabajando y tenía que viajaba bastante. Entonces, por España, porque Pueblo entonces no tenía muchos corresponsales. ¿Qué había que hacer? Pues tú salías, te decía, pues mira, vete, pues, por ejemplo, me tocó el contrabando de tabaco en Galicia, pues había cualquier cosa en otro sitio. Tú te tenías que ir, te llevabas en un coche, te llevabas una máquina de escribir y el fotógrafo se venía contigo. Ibas en un sitio que no conocías, tenías que buscar la información que tenías que hacer, como pudieras. Una vez que la habías encontrado, te buscabas un sitio con la máquina de escribir para escribir, mientras el redactor, mientras el fotógrafo tenía que estar en la habitación del hotel donde estuvieras, cerrando todo para que no entrara luz, ponía su luz roja, positivaba las fotografías, y una vez que yo pasaba la crónica por teléfono, lo cogían taquígrafos en el periódico, porque entonces había taquígrafos porque era muy normal que se desplazaran los redactores. Y una vez que tenía la foto, que estaba fuera de Madrid, pues te tenías que ir cuando estaban ya positivadas, porque no se mandaban carretes, se mandaban las fotos ya positivadas, tenías que ir a un tren, entonces había trenes regionales a diario, porque era tren correo, pagar a un maquinista para que lo entregara en Madrid y van del periódico a recoger las fotografías. Eso era así entonces, o sea, no se podía mandar nada. ¿Vale? Entonces, así se trabajaba entonces. ¿Vale? La llegada de los primeros móviles permite una comunicación más fluida con las fuentes, pero esos móviles no servían más que para hablar y para mandar SMS, no podías hacer nada más. Y esto hace que se empiece a perder un poco el contacto con la fuente, que antes era directo. Y la fuente siempre es de donde se saca el mayor provecho informativo. Hay que tenerlas cuidadas. Cuidadas no significa ni pagar ni cosas de estas marcianas, es hablar con ellas y preocuparte por ellas, porque si no,
La información nunca viene, además, de forma gratuita. La información siempre es por interés de alguien, que es lo que tiene que hacer el periodismo, buscar que no te la metan, que se dice vulgarmente. Mientras tanto, el trabajo había pasado ya de la máquina de escribir a los ordenadores. Ya en los 90 ya se utilizan ordenadores, programas redaccionales. En el periódico en el que yo trabajaba se empezó con Apple, que no era era de los primeros sistemas que montó Apple en España para trabajar, y la forma de trabajar también variaba, porque ya tú no escribías y dabas tu información, tú entrabas en un sistema redaccional en el que tu información ya estaba en la parte de la página en la que tú tenías que escribir, ahí se subían ya las fotografías digitalmente, y tú sabías el espacio exacto que tenías para escribir. Aunque parece que es lo mismo, pues esto, por otro lado, provocaba también algunos problemas de funcionamiento, y era que la información ya pasaba por menos manos, y conforme han empezado a aparecer correctores en los periódicos, todavía peor. El personal va desapareciendo, los periódicos han pasado por muchas crisis, cada vez queda menos gente trabajando, en peores condiciones, y lo que antes pasaba cuando era en papel por el jefe de sección, el redactor jefe, los correctores, que antes existían correctores lingüísticos que se leían todos los textos y evitaban pues, acentos, sintaxis, todo. Eso termina desapareciendo en favor de los correctores automáticos, que tampoco pueden detectarlo todo. Y entonces ahí sí que se empiezan a producir los fallos esos que yo creo que quedan fatal. O sea, cuando un lector está leyendo algo, ve una falta de ortografía o ve una sintaxis que está mal, pues la credibilidad también del periódico baja, independientemente de la noticia. Luego, también ya por el año 2000 y algo, hay otro cambio fundamental, que es la llegada de las páginas web a los periódicos. Esto significa que las noticias que salían antes en el periódico, que directamente iba a un kiosco, ahora van a salir también en una web. Esto es un nuevo reto, porque se trataba de entrar en Internet creyendo que la publicidad que iba a entrar a través de esas páginas web iba a compensar la caída que había de la publicidad del medio escrito. Y bueno, como se fue demostrando al final, y ya os he comentado por Google, esto no terminó siendo así, pero entonces no se sabía. Y entonces hay un problema. En principio, para los redactores, la primera fase de esta adaptación a las webs no plantea ningún problema, simplemente que tú vas a la redacción y a lo mejor tienes que entregar antes, porque lo que se hacía era los mismos textos que se escribían para el papel se volcaban en una web. Entonces tú no tenías que hacer nada, acababas tu texto, eso informáticamente había un departamento que lo volcaba en una página web, y la página web empezaba a funcionar a determinada hora de la mañana para que no se comiera el papel. Porque, claro, tú estabas entregando el mismo contenido en un periódico que iba la gente a pagar y lo compraba, que en la web de forma gratuita. Y eso era matar las noticias, regalar algo que te ha costado mucho dinero hacer. ¿Qué pasa? Pues que como nadie tiene una estrategia definida, cada uno pelea como puede por esa publicidad que se avecina y que va a ser la bomba. Unos periódicos empiezan a abrir toda la información. O sea, es decir, toda la información que ofrecen en el papel te la ofrecen gratis en abierto. Cosa, yo siempre he pensado que era ridícula, pero bueno. Otros medios deciden dar una información más genérica, pues la información menos elaborada que viene de fuentes, deciden darla en abierto, y la información muy elaborada, exclusivas y demás, darlo en cerrado. O sea,
Tú tienes, si quieres leer esa información en la web, tienes que pagar o suscribirte a la web. Y si no, te la lees en el papel. Pero ¿qué pasa? Pues que mientras unos hacen eso, otros incluso cierran todo y es de pago. Si otro lo está dando, tus noticias al final las están viendo de otra forma, pero las están viendo en otro medio. Entonces, todo esto esos eran los inicios, y esto repercutió también económicamente. Como os he dicho, pues en esa primera fase los redactores siguen desarrollando su trabajo como siempre, adelantando la entrega para cerrar antes y demás. Pero el verdadero cambio llega cuando empiezan a imponerse las redes sociales como plataformas para distribuir esa información. La reorganización de las redacciones se convierte en un auténtico dolor de cabeza que cada medio resuelve como puede. Sobre todo porque no se puede o no se quiere, sobre todo no se puede económicamente contratar a más personal. Pues, ¿qué tienes? Pues a unos periodistas en ese momento, unos redactores, que a partir de ese momento empiezan a adquirir una triple responsabilidad. Es cuando estás en las redes sociales, la información tiene que estar actualizada. Entonces, ¿qué tiene? Pues el redactor tiene que dar un primer flash, va a hacer una noticia, tiene que anunciarla y de forma urgente, nada más producirse. Después tienes la faena de alimentar las redes. O sea, tú no solo haces esa primera información, sino que tienes que actualizar esa información permanentemente. Hasta que cierras, se te acaba tu horario de trabajo, que normalmente es infinito, y demás. Y después, además, tienes que elaborar esa información, pero adaptándola, muy contextualizada, enriqueciéndola, para que salga en el periódico de papel al día siguiente. O sea, digamos que son 3 tareas que se suman que son las que hacen ahora, que yo sepa, cuando yo me fui del periódico hace 6 años, era lo que había. Además se sumó una más, y era que los redactores, además, como los medios trataban de monetizar todo lo que había, porque ya entonces se sabía que la publicidad no iba a llegar económicamente en la medida que se pensaba, pues salen las noticias comentadas, los vídeos, porque a alguien se le ocurre que si a un vídeo le pones una publi delante, haces caja. ¿Qué les pasa a los redactores? Pues que también tienen que hacer incluso vídeos resumiendo la información para subirlos a las redes para que estos vídeos salgan. Yo os puedo comentar también, por ejemplo, en la redacción también, que afecta a los redactores. Hubo un momento en el que en la redacción se ponen unas pantallas, ya no son las televisiones típicas con noticias, con informativos. Son unas pantallas en las que a tiempo real ven las noticias y cómo van clicando. Y entonces establecen ahí pues la noticia más leída, la noticia menos leída. Todo esto genera, es una época complicada, hay despidos, genera una ansiedad en los redactores, que los redactores pues quieren que su noticia esté la primera. Y que su noticia esté la primera no tiene que ver muchas veces con que eso sea la información más adecuada. Porque ahí entra todo, entra la noticia más bestia, la más curiosa, o sea, los sesgos ya para llegar a esa información son múltiples. Luego hay palabras, o sea, para entrar, pues tú sabes que en los buscadores tienes, en los motores estos para mover noticias y demás, pues hay palabras que yo qué sé, pues os puedo poner un ejemplo. Si tú estás haciendo una información y dices el hombre tal y cual, se lee menos que si tú pones una persona de sexo varón, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Esta noticia, por poner la palabra sexo, sube. Hay determinadas palabras que son, cuanto los adjetivos calificativos sean más fuertes, tienen más repercusión, o sea, tienen más clics, entra más gente. Y los motores de búsqueda y todo eso te facilitan el adelanto de la noticia.
O sea, de lo que estoy hablando es que la información pierde como tal la orientación que ha de tener una información, que es estar muy contextualizada y perder además el norte de qué es la información. La información es la información, no lo que pican más o lo que más se lee, eso no tiene nada que ver en el trabajo periodístico, eso es otra cosa. Y esto, bueno, es un repaso somero, no sé si os ha podido quedar claro, de cómo ha ido evolucionando la cosa hasta ahora para los redactores y para las empresas editoriales. Después de este repaso, sí que me gustaría hablar ahora desde el punto de vista, como yo también he sido lector, llevo 6 años siendo lector, quería hablar también desde el punto de vista de lector. Yo personalmente entiendo que hay dos tipos de lectores actualmente. Uno es el lector activo, que eso yo creo que necesitáis entenderlo a la hora de redactar, porque es básico. Y luego hay otro lector que es el lector pasivo, ¿vale? El lector activo para mí es el lector que busca concretamente una noticia, pero sabe dónde buscarla. O sea, no entra en un motor de búsqueda y dice, vamos a ver qué hay. No. Quiero saber qué hay de esta noticia, quiero ir a un sitio donde sí que tenga una garantía de que se está haciendo bien, que es bien o, bueno, sea lo más aproximado a la realidad, vamos. Y eso se hace pues yendo a un diario digital, a una fuente, o sea, una fuente informativa que sea responsable y que tú sepas que te da ciertas garantías a ti. Y luego está el lector pasivo, que es el que entra a la información en las redes sociales y lee lo que va recibiendo en la pantalla de su teléfono inteligente, tablet, ordenador, incluso ahora en Smart TV. Y esto cambia mucho el panorama. Yo siempre sigo diciendo que la información elaborada por los redactores profesionales actualmente debe convivir en esta nueva realidad en la que tu noticia está conviviendo en las redes sociales con noticias elaboradas por partidos políticos, noticias creadas por medios digitales que nacen y que con 2 o 3 personas introducen en las redes informaciones con sesgos políticos. Luego están las mentiras, las realidades tergiversadas, noticias tendenciosas que nacen desde el anonimato y grupos interesados en confundir a la opinión pública. Esto es una selva informativa, ¿vale? Que parece que aparentemente es salvaje, pero que creo que está sutilmente controlada también. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los canales a través de los cuales se mueve esta información están limitados y tienen sus propios intereses económicos e ideológicos. Google, con su motor de búsqueda, tramita 2.000 millones de búsquedas diarias. Y Google tiene en sus manos YouTube, Android, Maps, News, Gmail, Earth, y con el grueso de datos que tiene de sus usuarios, de localización, edad, gustos, deseos de consumo, ideología, es una multinacional que está colaborando con agencias de inteligencia americanas. Incluso en países que le piden censura de determinadas noticias, colabora. Y en sus motores de búsqueda introduce esos sesgos para que determinadas noticias en algunos países no se vean. Hay que entender que Google es una multinacional que tiene mucho dinero y muchos intereses, porque ya no es solo sus creadores, ahí hay fondos de inversión y entonces trabajan con muchas más cosas. También, por ejemplo, tenemos, mira, otro ejemplo es que Google, a través de Nimbus, junto a Amazon, está colaborando con la inteligencia artificial, facilitando inteligencia artificial a las Fuerzas Armadas de Israel.
Es decir, no es un operador neutro, ya que al igual del resto de multinacionales tecnológicas, como os he dicho, tiene en su capital fondos de inversión. Y ya sabemos todos los fondos de inversión, lo que buscan, conseguir desregularizaciones tributarias, mejorar resultados, fundamentalmente. Podemos hablar también de Meta. Meta controla WhatsApp, Instagram y Facebook. Instagram ahora es una de las que más noticias distribuye. Y cuenta con 2.300 millones de usuarios. Pues Meta tampoco es una multinacional independiente. O sea, por ejemplo, Meta tiene vínculos con la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana, la NSA. Ha sido acusada a través de YouTube de vender datos de sus usuarios a Cambridge Analytica, que los utilizó en las campañas electorales de Ted Cruz y Donald Trump en 2016. Eso ya le ha costado multas, juicios y demás. La red social X, que ya ha perdido mucho papel y mucha distribución de noticias, porque se ha ido a otras plataformas, también está en manos de Elon Musk, que no os tengo que decir quién es, yo creo que lo conocéis bien, colaboró en la campaña de Donald Trump, ocupó un puesto relevante en una agencia que se inventó para que estuviera él, para reducir la administración pública, incluso con Starlink, que es una empresa de satélites, llegó a dejar a ciegas a Ucrania, según sus palabras, para evitar una escalada de la guerra. Y le dejó sin saber, a través de Starlink se controlan dónde están carros de combate, dónde están las unidades, pues todo eso se lo quitó en un momento dado porque tenía esos intereses. Y luego tenemos a TikTok, que es una aplicación que también está sacando noticias, que se ha enfrentado a numerosos escándalos por la recopilación de datos y por la posibilidad de que China acceda a ellos. Esto que os lo he contado porque estas plataformas tecnológicas son ahora el principal acceso de los lectores a las noticias. Y todas ellas utilizan algoritmos que permiten introducir sesgos ideológicos en la información que transmiten. Es imposible, porque además hay muchos intereses que consiguen conocen el funcionamiento de estos algoritmos y son capaces de distribuir bulos y medias verdades de forma muy tendenciosa en determinados momentos y en determinados sitios para que esto tenga también suponga una presión política hacia los ciudadanos. Y esto no es, claro, todo lo que os he explicado, ahora os voy a pasar unos datos, voy a ser un poco tedioso, pero para que se entienda esta realidad. Y es que, por ejemplo, el 86% de los españoles accede a diario a las redes sociales. Un 76% de los usuarios reconoce leer noticias en la red. El 90% reconoce usar el teléfono inteligente para acceder a estas informaciones. Y lo más curioso es que el 75% lo hace o en la calle o en un medio de transporte. Luego, si vamos a la forma de entrada de las últimas informaciones que hay, es el 38,4% entran en Instagram, 25,8% en Facebook, el 12,1% en TikTok y el 11,6% en X, que está cayendo desde que se cambió de Twitter a X. Según el Estudio General de Medios del año pasado, creo que es, YouTube tiene casi 31 millones de visitas únicas, seguido del País, que tiene 7. Radio Televisión Española, 4,5, Loterías, 3,
y el diario.es y AS 2,5 cada uno. Luego, según una encuesta de GAT también del año pasado, sobre la manera de informarse de los españoles, el 57% lo hace a través de la televisión. El 41%, estos son los que buscan noticias, periódicos digitales. El 38,7% redes sociales. El 30% por la radio y el 15% por la prensa de papel. Lo que más les interesa a los lectores es información local, seguida información sanitaria, de la referida al medio ambiente, científica y política. Luego, ¿qué piensan los lectores de los medios de comunicación en los que me imagino que acabaréis trabajando? Pues en una escala del 1 al 5, ¿vale?, siendo 1 en total desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, reconocen que no hay ningún medio totalmente independiente, el 4,3. El 3,9 piensan que deberían ser más críticos con el poder. El 3,7 que anteponen sus propios intereses a la realidad y el 3,2 que ayudan a entender los hechos. Las consecuencias se pueden apreciar claramente en las encuestas de tendencias sociales del CIS. La confianza y la influencia de los medios de comunicación españoles sigue a la baja, no para de caer. Y ya está en 4 puntos sobre 10, o sea, suspenso, pero en caída. Y la relevancia de esta información es que casi 1/3 de los españoles se apoya en las redes sociales para adoptar decisiones políticas. Después de la televisión, la radio y, por último, los periódicos, un 15,5%. Cuando, en la época que hemos empezado, finales de los 80, principios de los 90, los periódicos era el medio más influyente de cara a las decisiones políticas de los ciudadanos y el que más relevancia tenía y al que más verosimilitud se le daba. Que ya os he dicho, no lo recuerdo bien, pero estaba por el 8. Estamos en el 4, estamos ya suspendidos y por abajo. Luego, todo este conjunto de hechos y situaciones con las consecuencias derivadas del uso descontrolado de las redes sociales a través de los móviles, ¿vale?, tienen también una influencia fundamental en la forma de leer, de ver estos medios. Han llegado a modificar los hábitos de lectura y la forma de ver imágenes de los usuarios, provocando un continuo déficit de atención y problemas de concentración debido a los estímulos de imagen y sonido que meten continuamente. Os puedo decir que un adulto, para que os hagáis una idea de a lo que os vais a enfrentar, un adulto es capaz de leer 250 palabras por minuto, lo que significa que un artículo con 2000 palabras tarda 8 minutos en leerlo. Vale, pues en las redes sociales un lector abandona una noticia a los 28 o 29 segundos. Eso significa que ha leído el titular, el subtítulo, ha visto la foto y ha pasado a otra cosa. Y es precisamente en este contexto en el que las informaciones falsas, los bulos, las pseudonoticias tendenciosas se mueven a sus anchas, porque saben el tiempo que han de dar una noticia, porque a ellos no les importa la realidad, no tienen la necesidad de contextualizar la noticia. Entonces, os lo digo para que, no sé cómo de tiempo, cómo vamos, yo lo he mirado. Vale. Os lo digo porque, además, a un lector activo más o menos puede controlar lo que hace y dónde va. Yo voy a una red, voy a leer la noticia, la leo aquí, la leo en el diario.es, la leo en el ABC, la leo en la web de televisión, de Antena 3, me da igual. La leo en un sitio que yo sé que me va a dar unas garantías. Pero, ¿qué le pasa al lector cuando accede a través de un motor de búsqueda? Pues primero que las redes están preparadas con sus algoritmos
para buscar, para meter determinados textos. Tú, si pulsas muchas veces en el perrito que se ríe, a ti esa red social solo te va... la prioridad van a ser perritos que se ríen y te va a pasar imágenes de perritos que se ríen. Si tú entras a un suceso de incendios, pues te va a dar incendios, un incendio, otro incendio, otro incendio. O sea, digamos que esos motores de búsqueda lo que hacen es utilizar la información de acceso de esos usuarios para condicionar los contenidos que reciben. Es decir, si tú tienes la visión así, al entrar a una red social y empiezas a mover determinadas noticias y tú no accedes donde tú quieres, sino que te presentas o andas de forma pasiva, eso se va a reducir a un tubo en el que solamente te van a llegar determinadas noticias que en esos algoritmos pueden ser ideológicas, como se demostró en las campañas cuando se usó en Cambridge Analytica para buscar determinados perfiles de personas a los que le van determinadas noticias, con lo cual tiene una influencia, como os he dicho, brutal, porque la gente lee las noticias, informa, sobre todo a través de las redes sociales. Os puedo leer como curiosidad una página, un artículo del libro de estilo de Radiotelevisión Española que os puede dar una idea de hasta qué punto se ha llegado. Y es que llama la atención de sus redactores para decir: cada pieza que compone una información, ya sea texto, vídeo o audio, debe poder consultarse de forma independiente y tener sentido por sí misma, ya que es susceptible de ser lanzada por buscadores y otros medios por separado. O sea, más claro el agua. Tú pasas una información completa con su texto, su imagen y tal, y cualquier red, por algoritmos, te la descompone, tu imagen no sabes dónde ha ido a parar, no sabes para qué se va a utilizar, tu texto, tu audio tampoco lo sabes, o sea, está expuesta a la manipulación continua. Y esto significa, ya acabo, sé que soy muy pesado, pero a ver. Y esto significa en que con todas estas manipulaciones y demás, pues, y moverse en un mundo en el que al final no sabes, la población en general no sabe, es incapaz de distinguir entre las noticias reales, las noticias tergiversadas y las noticias falsas, porque se está creando, yo no lo llamaría una realidad alternativa, es mentira. Si es mentira, no es una realidad, aunque ahora se llama eso, realidad alternativa. Y esto contribuye a que las noticias sean tan breves que solo tienen dos colores, blanco o negro. O sea, estamos en la época de que los lectores se tienen que mover, o eso, como te digo, blanco o negro, bueno o malo, verdad, mentira. Y yo ahora, que soy pintor, pues puedo decir que en la pintura, lo más importante de la pintura son los grises que se llaman, que son los tonos intermedios. Un cuadro sin tonos intermedios no es nada. Pues la información es lo mismo. La información, si no está contextualizada, si no se han contado antecedentes y si no se ha elaborado correctamente, contribuye a la simplificación y este blanco-negro, bueno-malo, y no solamente son las redes sociales. Yo creo que muchos medios, sobre todo televisivos, se lo tendrían que, bueno, escritos también, pero televisivos sobre todo, porque ahora se ven muchas noticias a través de la televisión, se lo tendrían que hacer ver. Todos habréis visto debates en las televisiones, los debates informativos, cada vez hay más programas informativos, a primera hora de la mañana, al mediodía, a media tarde. Son informativos en los que se da una noticia y se pide un parecer. ¿Qué ocurre? Que los pareceres sobre determinadas noticias no los dan personas que sepan que entiendan de ese asunto. Si tú lo quieres enriquecer, por ejemplo, una noticia jurídica, llama a un catedrático de Derecho, llama a una persona especializada para que comente esa noticia y la contextualice. Ahora, ¿qué ocurre? Que son los mismos periodistas los que están en todos los debates y que cuando se ponen a hablar, todos son o de un bando o de otro. O sea, es llevar
otra vez a la televisión la simplificación, porque esa simplificación, esos insultos de unos a otros y toda esa tensión provoca audiencia. Y entonces los programas estos que teóricamente son informativos, pues se están convirtiendo en espectáculos. Y de eso tenemos la culpa los medios de comunicación, ¿vale? Y eso provoca también esto de blanco-negro, esto me gusta, esto no me gusta, lo peor que puede haber para la información. Y luego ya, a ver, os he contado todo esto, pero no lo veis como negativo, ¿vale? O sea, hay esperanza, y la esperanza sois vosotros además. Os digo que no va a ser muy fácil, ya os digo de entrada que no va a ser fácil. El futuro está en vuestras manos, pero lo tenéis que pelear. Os digo porque las redacciones no son sitios fáciles, suelen ser sitios incómodos, pero vosotros os podéis defender. Yo lo digo desde mi perspectiva. Hay que afanarse, hay que protestar, tienes tu noticia, cuando la tienes clara, tienes que discutir. O sea, no puedes dejar que te manipulen, que te digan lo que tienes que hacer. Yo sé que las situaciones en las redacciones os puedo decir que es salarios muy bajos, mucho trabajo, pero no podemos dejar en manos de redes sociales, o no nos podemos rendir ante la información, porque la información, y sobre todo la información veraz, es la que mueve la democracia. Si no, pues acabaremos en manos del primero que pase, o de los que más dinero tengan, más intereses tengan y puedan sesgar esa información hacia los intereses que tengan. Tendréis que formaros mucho. Yo pienso que en los periodistas lo principal a la hora de la verdad no es ya tanto la objetividad, sino la honestidad, porque cada uno llevamos desde pequeñito pues recibiendo información por aquí, información para allá, nos hemos formado, tenemos nuestra capacidad intelectual. Entonces, lo único que no debe cambiar es la honestidad cuando hacemos una información. La información debe de ser veraz y debe de estar, sobre todo, contextualizada. Hay que explicarle al lector el porqué de esa información. Esto es como la historia. O sea, en la historia no suceden cosas porque sí, porque de repente, o sea, Trump gana unas elecciones. Pasa algo antes, hay un descontento de la sociedad, hay unas tendencias, todo pasa siempre por algo. Y eso es lo que hay que explicar y contextualizar en las informaciones. Y luego, pues eso, lo que os digo, presionar, tener muy claro qué es lo que redactáis. Cuando redactéis algo, antes de redactarlo tenéis que entender muy bien la información. Yo os puedo decir que como profesional, como redactor jefe, como jefe de sección, pues he recibido textos, sobre todo en economía, que hablaban de una información y cuando te ponías a leerlo no entendían nada. Hablaba con el redactor y el redactor se había puesto a redactar la información sin entenderlo. Si vosotros no entendéis lo que vais a escribir, difícilmente se lo podéis transmitir a un lector. Eso es prioritario. Y luego, sobre todo, hay que tener fuerza, valor y presionar. Yo he pasado por... Hay situaciones siempre en las que te ves. Pues, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo la información sobre el accidente del metro de Valencia, pues ahí había una tendencia, porque el Papa venía 3 o 4 días después. Y entonces había una presión brutal desde la administración, porque habían invertido mucho en la visita del Papa, luego se vio por qué, pero bueno. Y querían que se olvidara el accidente del metro, y hubo mucha presión. ¿Cómo lo conseguimos? Imponiéndonos, o sea, metiendo papel, no dejando olvidar esa información. Yo recuerdo que era complicado sacar información, pero conseguimos sacar información pues del vagón ese, porque ese vagón descarriló, ese vagón había pasado antes unas inspecciones que no había superado. Pues todas estas informaciones al final consiguen imponer lo que es la realidad
a otras realidades que se tratan de imponer, pero necesitáis ser muy fuertes y defender mucho vuestra información, porque lo que va a haber alrededor va a ser mucha presión. Y yo creo que con esto ya...